Todo eso fue cubierto por la sangre de Cristo. Levítico capítulo 17 y verso 11. Estamos hablando en el tema el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Levítico 17, verso 11. Y después de ese, vamos a Hebreos 9, 22. Este es el mensaje más poderoso de la Biblia. Espero que usted lo capte bien porque es el mensaje más poderoso en la Biblia. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne, es decir, la vida del ser humano, está en la sangre. Y dice el Señor, yo os he dado la sangre para hacer expiación. Ya le voy a explicar qué significa expiación. Dice Dios, yo les he dado la sangre, y está hablando proféticamente, apuntando a la sangre de Jesucristo, que sería derramada en la cruz del Calvario. Y yo se las he dado, dice el Señor, la sangre para expiación. ¿Qué es expiación? Para quitar el pecado, para borrar el pecado, para limpiar el pecado, para perdonar del pecado, para sanar las enfermedades, para liberar de toda atadura, para romper el yugo de la maldición, para romper los yugos de la pobreza, para romper los yugos del pecado que nos separaron de Dios. El pecado del primer hombre, Adán y Eva. Yo no sé si usted quiere darle gloria a Dios, puedo hacerlo, hágalo con libertad. Ayúdeme a predicar porque este es el mensaje más poderoso de la Biblia. Yo espero que usted lo reciba todo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. He dado la sangre para expiación sobre el altar por vuestras almas, por vuestras vidas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre de Cristo es la que hace expiación por cada persona que le entrega su vida a Cristo. Repito, expiación, quitar el pecado, borrar el pecado, como que si nunca hubiéramos pecado. Limpiar de pecado, como que si nunca nos hubiésemos ensuciado en el pecado. Perdonarnos, como que si nunca nosotros hubiésemos ofendido a Dios y sus leyes. Eso significa este versículo. Váyase a Hebreos 9. Hebreos 9, 22. Porque ese verso nos manda a Hebreos 9, 22. Dice, y casi todo es purificado. En el Antiguo Testamento todo era purificado a través de la sangre. Solo algunas cosas eran purificadas por agua. Pero la mayor parte de las cosas, la gente, cuando pecaba, el altar, las cosas consagradas, todo era purificado en sangre. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Viene desde la ley, Dios lo estableció, que todo sería purificado a través de la sangre, pero especialmente la vida del ser humano sería purificada con la sangre de Jesucristo, que sería derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermano y hermana, como que si nunca hubiésemos pecado. Cada persona que le ha dado su vida a Cristo es lavada en la sangre de Cristo.
Y casi todo es purificado. Su vida y mi vida fueron purificadas el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión significa liberar mediante el pago de un rescate. Cristo pagó el precio del rescate por toda la humanidad con su sangre derramada en la cruz del Calvario. No se hace remisión sin derramamiento de sangre. Remisión es perdonar el pecado. Es libertar al pecador mediante el pago. Tiene que haber un pago por el rescate de ese pecador. Y el pago lo hizo Cristo por usted y por mí. Él fue a la cruz en sustitución mía, en sustitución suya y de toda persona que existe en esta vida. Cristo nos sustituyó al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado nosotros merecíamos la muerte, pero Él fue y Él dijo: yo voy a morir por Víctor, yo voy a morir por Odalis, yo voy a morir por Dagoberto, por Joel y por todos los que estamos aquí. Yo voy a ir en vez de que tú vayas, en vez de que tú mueras en una cruz, en vez de que tú seas consumido por el pecado, porque el pecado produce muerte. Yo voy a entregar mi vida, dijo Cristo. Voy a derramar mi sangre para que no tengas que padecer por el pecado, ni tengas que sufrir la muerte que conlleva el pecado. No sé si me están entendiendo. Amén. En estos dos versículos encontramos dos principios de la Biblia. Dos principios de la Biblia. Número uno, dos principios de la palabra de Dios. En el pasaje de Levítico 17:11 encontramos el principio. Si usted lo vuelve a leer, dice ahí: la vida está en la sangre. Digan conmigo: la vida está en la sangre. La vida de todo ser viviente, la vida del ser humano, la vida de los animales, la vida de todo lo que Dios creó, tiene vida por la sangre. Entonces es importante eso para comenzar. Primer principio de la palabra de Dios: la vida está en la sangre. Y segundo principio, Hebreos 9:22: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Escúchelo bien: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay purificación del pecado del ser humano sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. En otras palabras, no hay otro medio a través del cual el ser humano pueda ser perdonado de sus pecados, ni purificado de la suciedad que produce el pecado. Solo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Los orígenes del ser humano, vaya a Génesis 2:7, porque usted va a ver el poder de la sangre de Cristo. Quiero demostrarle cuál es el poder que tiene la sangre de Cristo. Comencemos en Génesis 2:7 para que veamos los orígenes del ser humano. Génesis capítulo 2 y verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? El cuerpo físico del ser humano fue hecho del barro, del polvo de la tierra. Y ojo acá lo que sigue: y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, del barro, le dio forma, hizo un ser humano, no tenía vida, hasta que Dios sopló en él
aliento de vida. En otras palabras, aliento de vida sopló el mismo Espíritu de Dios en él. Y allí iba contenido el alma y el espíritu del ser humano. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otra versión, o una versión original dice, y fue el hombre alma viviente, lo cual nos enseña que el hombre, el ser humano, es un alma que tiene un espíritu y que vive en un cuerpo físico. Ojo acá, repito, para que usted lo capte. ¿Qué es el ser humano? Es un alma que tiene un espíritu, según este texto, y vive en un cuerpo físico. Ahora vaya conmigo a Romanos 5:12. Quiero mostrarle los estragos del pecado. Bueno, hasta allí, hasta Génesis 2:7, estamos bien, ¿verdad? Ahí Dios formó al hombre. Ahí Dios sopló en él, le dio un alma y le dio un espíritu. Y entonces fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Por eso es que Cristo lo que salva son almas. Romanos, capítulo 5 y verso 12. Romanos capítulo 5 y verso 12. Quiero que veamos los estragos que hizo el pecado original de Adán y Eva. Dice 5:12 de Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre? Díganlo todos. Adán, dígalo, Adán. Vamos, predique conmigo. Estamos en victoria, mueva sus manos, declare, estamos en victoria, usted está en victoria, yo estoy en victoria, hoy más que nunca, estamos en victoria, hermano. Lo que le estoy predicando hoy tiene poder en medio de su vida y en medio de mi vida, de tal manera que nosotros podemos caminar todos los días de nuestra vida en victoria y en poder. Yo no sé si usted quiere caminar de otra manera. Yo no sé si usted quiere caminar de otra manera, si usted se conforma a caminar de otra manera, pero a mí la palabra de Dios me enseña que yo debo caminar en poder y en victoria, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Mira los estragos del pecado, pero no lo voy a dejar ahí. El pecado entró al mundo por un hombre. Digan conmigo, el pecado entró al mundo por un hombre. Ese es Adán. Y por el pecado entró al mundo, léalo, la muerte. Muerte espiritual y muerte física. La muerte espiritual no es otra cosa más que estar separado de Dios. Muévame las manos para que me dé a entender que me esté entendiendo. La muerte espiritual no es otra cosa más que estar separados de Dios. Así estuvimos todos nosotros antes de venir a Cristo. Pero también entró la muerte física. El ser humano comenzó a envejecer prematuramente a causa del pecado y luego morir. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte, tanto espiritual como física, dice este texto, pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Y eso significa que toda persona que nace, ya nace en pecado. Necesita de un Salvador, necesita ser perdonado de su pecado, necesita de una sangre que sea derramada, una sangre que fue ya derramada en la cruz del Calvario.
Pero no hay otra forma de salvación. La salvación no es por obras. La salvación no es por religión. Ahora, una buena noticia. Después de que vemos aquí los estragos que hizo el pecado, todo el caos que vive el ser humano es por causa del pecado. No me vengan a mí con cuentos diciendo, es que fue ETA y IOTA, es que fue la pandemia la que nos tiene así. No. Lo que tiene así a todo el mundo y a todo ser humano, dígalo conmigo, se llama pecado. Lo que produce frustración, lo que produce desesperanza, lo que produce muerte espiritual y física, lo que produce enfermedad, atadura, maldiciones, que la gente se esfuerza y lucha y no avanza, no va para ningún lado. Eso es por causa del pecado. Pero gloria a Dios, yo le tengo buenas noticias. El pecado fue redimido, fue expiado en la cruz del Calvario. Todo aquel que viene a Cristo puede ser liberado y perdonado del pecado. Entonces, después de ver los estragos del pecado, hay una buena noticia en Lucas 1, 30 al 35, la encarnación. Lucas 1, versículo 30, es la visitación del ángel a la Virgen María. Ojo acá, no se pierda, porque aquí está el centro de la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Entonces, los versículos anteriores viene la visitación del ángel Gabriel, entre otras cosas. Verso 30, el ángel le dijo a María, está ahí, ¿verdad? Lucas 1:30. El ángel Gabriel le dice a María, no temas, porque has hallado la gracia de Dios. En otras palabras, hallar gracia delante de Dios. Has encontrado la gracia de Dios, el favor de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? 31. ¿Y en qué consiste esa gracia? Que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En el libro de Mateo dice, será llamado Hijo de Dios. Y el Señor, Dios el Padre, le dará el trono de David, su padre. Mire lo que se está profetizando acerca del nacimiento de Jesús. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, sobre los judíos, sobre Israel, para siempre, un reino. Y su reino no tendrá fin. Mire lo que está profetizando de Jesucristo desde el vientre de su madre María. 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Dígalo, ¿cómo será esto? Dijo María. Acuérdese que era una jovencita de unos 15 años que no había conocido varón. ¿Cómo será esto? Dice, pues no conozco varón. Rama Sheka Arabasaya. ¿Ah? ¿Cómo va a ser esto? Vaya, imagínese, mire las cosas espirituales. Ve el nacimiento de Cristo, que es un nacimiento sobrenatural. Como toda la palabra de Dios es sobrenatural, es espiritual, como el mensaje de la Biblia, como los hijos de Dios, como la iglesia, somos espirituales y somos sobrenaturales, hermanos. ¿Cómo va a ser esto? Dijo, no conozco varón. El ángel le respondió y le dijo, ojo acá. ¿Cómo le dijo? El Espíritu Santo, dígalo. El Espíritu Santo, me voy a sentar. El Espíritu Santo, dígalo. ¿Quién fue que lo trajo a usted a los pies de Cristo? Dígalo. El Espíritu Santo.
¿Quién fue que lo hizo nacer de nuevo a usted? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio nueva vida y lo hizo nueva criatura? Él es. Se fija que es un acto de la voluntad de Dios, pero es un acto espiritual. Mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tiene la misma connotación de Génesis 1:2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. Hágale así. Y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se movía. Así mismo María, así como en el Génesis, como en el principio, Dios empezó a crear todo. Y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Así será. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y vendrá sobre ti, hará sombra en tu vientre y ahí concebirás un hijo. Quedarás embarazada. Tiene la misma connotación de Génesis 2:7, cuando Dios sopló aliento de vida y el hombre formado del barro fue un ser viviente, un alma viviente. Allí, en el vientre de María, de una manera sobrenatural, por el Espíritu Santo, fue formado el Hijo de Dios. No por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, dice la Biblia. Es decir, la sangre que Cristo llevaba en sus venas era la sangre del Espíritu Santo, era la sangre de Dios mismo. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder, porque es la sangre de Dios mismo. No es lo mismo la sangre de un macho cabrío que la sangre de Dios mismo. No es lo mismo la sangre de un pecador que la sangre pura y sin mancha y sin contaminación del Hijo de Dios. La encarnación, es decir, Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, y por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que va a ser formado en tu vientre, María, será 100% hombre, pero es 100% Dios, porque lo que es concebido en tu vientre de Dios es, del Espíritu Santo es, y esta es la encarnación. Aquí Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. La sangre de Jesús es la sangre de Dios, pura, sin mancha y contaminación. Dios se hizo hombre, la encarnación. Ahora, ¿por qué la sangre de Cristo tiene poder? Rápido, 3 cosas. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Número 1, porque es la única sangre que tiene poder de redención. Le digo lo que significa redención: liberar mediante el pago de un rescate, mediante el pago de un precio, perdonar y libertar al pecador. Mire Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7. ¿Por qué tiene poder la sangre de Cristo? Por lo que dice Efesios 1:7. Porque solamente, diga conmigo, solamente, esa palabra es importante. Solamente la sangre de Cristo tiene poder de redimir al hombre. Poder de redención, es decir, perdonar el pecado,
libertar mediante el pago de un precio que Cristo lo hizo. El precio de su sangre, de su propia vida derramada en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Cristo. No hay religión, no hay buenas obras. No. Usted me dice, pastor, pero yo tengo familiares que son buena gente. Están perdidos. Pastor, pero mi familia es católica, testigo de Jehová, cualquier religión, evangélico, lo que sea. No. Si no es a través de la sangre de Cristo, no hay perdón de pecados, no hay remisión, no hay vida nueva, no puede ser hijo de Dios. No, está perdido. Si muere en esa condición, se va al infierno. Tenemos que saber esto y tenemos que predicarlo. No se deje engañar. Usted no me diga a mí, pastor, pero es lo mismo, todos los caminos van a Dios. No. Leamos este primero. Y de ahí lea Hechos 4:12. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención, es decir, perdón por su sangre. ¿En quién tenemos perdón por su sangre? En Cristo. En quien tenemos redención por su sangre. Mírelo, el perdón de pecados según la religión, según las buenas obras, según las riquezas de su gracia, de su voluntad. Lo dicen los versos anteriores, que nos adoptó como hijos. En el verso 5, Dios nos adoptó como hijos según el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació, pues, porque Él quiso. Y hay gente que se da el lujo de rechazar a Cristo. Hechos 4:12. Por esto, porque solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder de redención. Por eso es que Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Vamos, dígalo conmigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No, yo no sé si... No hay religión, hermanos. Pastor, ¿cuál es la religión? ¿Cómo es que dice la gente? ¿Verdadera? Ninguna. La sangre de Cristo. Es que Cristo no fue un hombre religioso. Cristo no vino a enseñar religión. Él vino a morir en una cruz, a derramar su sangre para cumplir la ley de Dios y presentar la sangre pura y sin mancha, perfecta, el sacrificio perfecto. Lo presentó en el altar no terrenal, sino en el altar de los cielos. Y ese sacrificio presentado en el cielo es el único que le da salvación al ser humano. Y el ser humano tiene que venir a través del sacrificio de Cristo. Tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Tienes que aceptar ese sacrificio, porque es lo único que te da salvación. Y en ningún otro hay salvación. Pastor, pero si es gente buena, se fue al cielo. No. Si no aceptó a Cristo, no se fue al cielo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar eso. ¿Cuántos van a predicar? Predíquele a su familiar. A mí, familiares míos me salen diciendo, Víctor, pero yo fíjese que yo nada. Fíjese que yo soy tal cosa y yo voy a tal iglesia. Familiares míos. Tiene que venir a través del sacrificio de Cristo, aceptar a Cristo, porque su religión lo ha engañado.
¿O quieren que les diga otra cosa? Sí, porque hay mucha gente que prefiere que le diga, no, qué bien, y que le toquen la espalda y no, usted está bien, usted es buena gente. Pero mucha buena gente se fue al infierno porque los engañaron. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque es la única sangre que tiene poder de redención. Número 2. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque es la única sangre que venció a Satanás. Mire conmigo, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 y 15. Colosenses 2:14 y 15. Sigue hablando de Jesucristo. Mire lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba ahí siendo crucificado en la cruz, ¿qué era lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, en el universo físico, delante de Dios y sus ángeles, delante de Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios, es decir, que se convirtieron en demonios? ¿Qué estaba sucediendo? Porque ese acto, dice este texto, fue público. Mire lo que estaba sucediendo, apréndalo. Verso 14. Cristo con su muerte en la cruz, Cristo con el derramamiento de su vida, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, lo que Él estaba haciendo era anulando, diga conmigo, anulando, cancelando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significa anular? Eliminar, borrar, anular, cancelar. Estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué, pastor? Pregúnteme, pastor, ¿qué es esa acta de decretos que había contra nosotros? Era todo el pecado que nosotros habíamos cometido, que estaba escrita en un acta y que Satanás la usaba contra nosotros y que nos acusaba delante de Dios y que no nos iba a dejar ser libres y que nos iba a condenar a un infierno eterno. Ese era el acta. No, vamos a ver, empecemos de nuevo. Yo quiero saber que usted me está entendiendo. Había un acta que decía Víctor, dame el apellido tuyo porque López, Víctor López, Víctor Ardón, Adán, apellido, Cruz. Había un acta, ha cometido tales pecados, ha transgredido la ley de Dios, por lo tanto, no tiene derecho legal a la salvación, no tiene derecho legal a la sanidad ni a la liberación, va a vivir bajo la maldición del pecado de Adán durante toda su vida, y ese pecado le va a condenar eternamente. Pero Cristo, diga conmigo todos, pero Cristo, dígalo, pero Cristo, vamos, dígalo. Es que yo lo estoy viviendo. ¿Sabe por qué estoy viviendo este mensaje? Porque cuando yo leo que el acta de los decretos que había contra mi vida, yo conozco cómo era mi vida, yo sé cómo era mi vida, yo sé la clase de vida que yo tenía, yo sé la clase de ataduras con la que yo bregaba, yo sé la depresión con la que vivía, el desánimo, la desesperanza con la que vivía. No había salida para mi vida.
No encontraba felicidad. Ese es el acta de decretos. Allí nos tenía. Satanás nos tenía cautivos, presos, esclavizados al pecado. Y por naturaleza éramos pecadores y hacíamos aún las cosas que no queríamos hacer. Yo no sé si usted le da gloria a Dios. Yo no sé si usted le da gracias a Dios. Pero yo sí le doy gracias a Dios. Porque quitó el acta de los pecados que me condenaba. ¿Y sabe qué? Esa acta de pecados te condenaba a un sufrimiento, a un castigo. Porque el pecado lleva en sí castigo. Todos los días te levantabas y el diablo comenzaba a castigarte. Y te castigaba. Yo no sé si tú te diste cuenta que te castigó por todos esos años. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Entonces, Cristo anuló esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos acusaba y nos daba un pago merecido, que era el infierno. Quitándola de en medio, porque nos separaba de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Y usted dice, es que la gente es dura. No, la gente no es dura. Es que no quiere nada con Dios. No. Es que lo que pasa, que esa acta de decretos le da derecho legal a Satanás. Y Satanás lo tiene agarrado del cuello y no lo deja que busque a Dios. No lo deja que piense en Dios. No lo deja moverse. Le prohíbe porque lo maneja a su antojo. No lo deja acercarse a la Biblia. No lo deja acercarse a la iglesia. No lo deja acercarse al lugar donde puede conocer la verdad. El diablo sí lo va a dejar que vaya donde hay engaño, donde hay error, donde hay religión. Pero donde está la verdad y pueda conocer la verdad para que la verdad le haga libre, el enemigo tiene derecho legal y lo tiene agarrado, cautivo, esclavizado. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Mire. Usted y yo, no inventemos, porque el ser humano inventó toda clase de religiones, el ser humano inventó toda clase de camino al cielo. Y hay un solo camino al cielo. Jesús lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Él derramó su vida en la cruz del Calvario. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue María, no fue nadie. No son tus buenas obras. Esa acta de decretos, Cristo la anuló y la quitó de en medio. Y la clavó en la cruz. Diga conmigo, la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Así que cuando el diablo te quiera acusar, te quiera decir, te quiera traer el pasado y decirte, no, que vos sos un pecador, no, que vos sos aquí, y te acuse y te diga, no, dígale, no, diablo, está clavado en la cruz, está clavado en la cruz. El Víctor Viejo fue clavado en la cruz con todos sus hechos. Está clavado en la cruz. Ni me acuerdo cómo era Víctor. Entonces el verso 14 lo que significa el verso 14 es que Cristo en la cruz expió, repito el significado de esta palabra, quitó, borró, anuló, clavó, quitó. Ahí están los términos, mírenlos en el 14.
Expió es la palabra teológica para ese verso. Cristo en la cruz expió, lo cual significa borró, quitó, limpió, perdonó el pecado de todos nosotros. ¿Y qué más hizo, pastor? Es el precio que fue pagado por nuestra redención. Es el precio que fue pagado por nuestra liberación y nuestro perdón. El precio que fue pagado por nuestro rescate. Cristo lo pagó. El precio por el perdón, la redención y el perdón nuestro. Ahora, pero es que mire, suena bien sencillo. Suena bien sencillo decir que Cristo pagó el precio por nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Suena sencillo, pero agréguele esto, que el perdón es poderoso, porque de lo que nos perdona es del castigo que merece el pecado. Vamos a ver, los voy a ubicar acá. De lo que nos perdona, no solamente que te perdonó el pecado, no. Te perdona del castigo que merece el pecado, del castigo que conlleva el pecado. No sé si me va a entender. La paga del pecado es la muerte, te separa de Dios. Pero cada pecado al ser humano le produce un castigo. Al ser humano le produce que está separado de Dios. Le produce desesperanza, desánimo, depresión. Le produce no soy feliz. Todo eso le produce. Y ese es el castigo del cual Cristo nos libró. Entonces nos libró mediante el precio que fue pagado por nuestra redención y el perdón. Nos libró del castigo que conlleva ese pecado. ¿A dónde estoy? Cristo en la cruz expió todo el pecado. Y este pecado le daba derecho legal a Satanás. Le daba derecho legal a oprimir nuestras vidas, a hacer infelices nuestras vidas, a no dejarnos avanzar para ningún lado. Le daba derecho legal, pero Cristo lo anuló. Diga conmigo, dígalo, pero Cristo lo anuló, dígalo, porque hoy hay que declarar la victoria. Hoy hay que declarar la victoria, vamos, hoy hay que declarar la victoria, dígalo, pero anímese, hermano. Ay, hermano, solo Marlon sabe cómo llegué yo aquí, va Marlon. Hoy hay que declarar la victoria. Mire, cuando usted no declara la victoria, o no entiende la victoria, o no es parte de esa victoria. Yo no quiero creer que usted todavía no es parte de esa victoria. Verso 15. Es que esta palabrita me gusta a mí. Mire la primera. Y despojando. Dígalo. Vamos. Y temprano todavía. Vamos, dígalo así pues. Agarre aire. Y despojando. No, que le salga. Mire, ve, en la mañana que usted se levante, salga a la ventana de su casa y grite como loco y diga, y despojan a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Cristo.
¿Está entendiendo lo que Dios le ha dado? El triunfo de Cristo y de los hijos de Dios, el triunfo de la iglesia, es un triunfo que está completo. Fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario. La derrota de Satanás fue públicamente. No, yo quiero que usted lo vea. Cristo no murió en un lugar oculto. Él no murió en un lugar escondido. Él fue a la cruz públicamente. Todo el universo fue testigo de esa muerte. Y no solamente el universo físico, sino también el mundo espiritual. Dice la Biblia que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas ese día, porque allí se hicieron presentes Satanás y sus demonios, creyendo que habían derrotado al Hijo de Dios y no sabían que Cristo los estaba exhibiendo como derrotados, como vencidos públicamente. Oh, públicamente. ¿Sabe qué? Cristo estaba desnudo en la cruz. No me venga con taparrabo. Eso es religión. A él lo despojaron de sus ropas totalmente. Y eso fue por ti y por mí. Por tu pecado y por mi pecado. Por lo tanto, hermano, tenemos que aborrecer el pecado, porque Él pagó un precio por tu pecado. Él pagó un precio por mi pecado para hacerte libre, para que tú y yo seamos libres, para que podamos vivir en victoria y para que podamos vivir en poder. No me venga diciendo a mí, ay, es que el diablo me engañó. No. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que cuando alguien peca es que el diablo me engañó? No. Te engaño nada. Le echan la culpa al diablo. O usted no sabe lo que Cristo hizo por usted, o usted todavía no es parte de esa victoria. Yo solo siento ganas de llorar cuando me doy cuenta de estas verdades. Después de ser un vil pecador, después de estar perdido, después de no ir para ningún lado, hermano. Mire, yo no sé, pero si usted cree que si usted iba para algún lado, usted no iba para ningún lado, hermano. No iba para ningún lado. Despojó a los principados y a las potestades de las tinieblas. Eso es lo que se llama la victoria sobre el pecado. Diga conmigo, victoria sobre el pecado. Todo hijo de Dios, óigalo bien, todo hijo de Dios, Víctor, no importa que hagas un mes, 2 meses que te convertiste, todo hijo de Dios debe vivir en una continua y constante victoria sobre el pecado. Cristo nos dio la victoria sobre el pecado. No me venga a decir usted cuentos. No vengamos con cuentos delante de Dios. Victoria sobre el pecado. Le pudiera decir muchas cosas de eso, pero tengo que avanzar. Estoy en el número 2, ¿verdad? Que no lo encuentro. El triunfo, la victoria sobre el pecado está completa. Y fue hecho por nosotros, dígalo. Cristo, diga conmigo, Cristo lo hizo por mí, dígalo. Eso tiene que entrarle a usted. Cristo lo hizo por mí.
personalícelo. El triunfo sobre el pecado, personalícelo. El pago de la sangre de Cristo por el rescate suyo, personalícelo. Fue por mí, dígalo. No diga fue por nosotros, porque ahí se diluye. Número 3. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque es la única sangre que nos lavó de nuestros pecados. Mira Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Le he dicho que la sangre de Cristo tiene poder, número 1, porque es la única sangre que tiene poder de redención. Número 2, porque es la única sangre que venció a Satanás y sus demonios. Número 3, porque es la única sangre que puede lavar y que ya nos lavó. Mire, Apocalipsis 1:5. Lee el 4 pues. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, ese es Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 5. Y de Jesucristo. Vamos, y de Jesucristo. Cuando el diablo oye ese nombre, sale corriendo, hermano. Por eso es que cuando a usted lo quiera zorrar el diablo, diga la sangre de Cristo. Me sale un perro que me quiere morder, ¡pasa la sangre de Cristo! ¡Shah! Sale volando. Un ladrón quiere hacer la sangre de Cristo. Use la sangre. Todos los días uso la sangre. Salgo de mi casa, me cubro con la sangre de Cristo. Voy protegido. Es que mire, hermano, la sangre de Cristo es la que te da acceso al trono de la gracia. La sangre de Cristo te protege porque venció a los demonios y a Satanás. La sangre de Cristo te sana, te libera. Es la vida misma de Dios derramada en la cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la vida está en la sangre. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que resucitó, ¿verdad? El soberano de los reyes de la tierra, es decir, Cristo gobierna, Cristo domina, Cristo señorea. Él es el Señor sobre los reyes de la tierra, en el universo, en todo el mundo físico y espiritual. Cristo es Señor por ese acto de ir a la cruz. Ese es el Señor que servimos. Al que nos lavó. No, primero, al que nos amó. El acto más grande de amor por la humanidad fue dado en la cruz del Calvario. La demostración de que Dios te ama, nunca lo dudes. La demostración del amor de Dios fue dado cuando Cristo fue a la cruz a derramar su sangre, no solo por ti y por mí, no solo por los que hemos creído, sino también por los que no han creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La sangre de Cristo nos da vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué nos lavó de nuestros pecados? Con su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay purificación de pecados. No hay lavamiento de pecados. ¿Me está entendiendo? Si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz,
seríamos viles pecadores, no podríamos liberarnos de las ataduras, de las maldiciones, de las enfermedades y de esos pecados groseros en los que nosotros vivimos en otro tiempo. No habría liberación, no habría libertad, pero hoy hay libertad, hoy hay poder en la sangre de Cristo. Hoy puede ser libre, hoy puede ser salvo, puede ser sano, perdonado y lavado. Y usted me dice, pastor, pero yo he cometido pecados graves, yo he sido muy malo. Te lava. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado. Vamos, denle la... Puede perdonar al más vil pecador. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Termino. Juan 1:12. Para que usted vea este misterio. Este es el misterio más grande. Voy a sentar un poquito. Ábrala ahí la Biblia. Aquí voy a terminar. Este es el misterio más grande que la iglesia no conoce. Usted lo va a conocer hoy. Juan 1:12. No solo nos perdonó los pecados, no solo nos lavó con su sangre. Juan 1:12. A los que le recibieron, levanten las manos los que lo recibieron. A los que creen en su nombre, levanten la mano los que creen en su nombre. Les ha dado. La potestad significa la autoridad, la autorización. Dios nos ha autorizado para llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios, lo mismo que Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí es donde al religioso no le cabe en la cabeza. Verso 13. Verso 13. Hijos de Dios, los cuales nosotros, como hijos de Dios, no somos engendrados de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad de un varón. En el nuevo nacimiento, en el nacimiento espiritual, fuimos engendrados por la sangre de Dios, por la sangre de Dios. La sangre que corre en las venas de los hijos de Dios es la misma sangre que corría en las venas de Cristo. Por eso somos hijos de Dios, porque la sangre que corre en nosotros es una sangre limpia, pura y sin mancha. Nos lavó. Póngase de pie. Ayúdeme a orar. Basado en todo lo que hemos dicho, Marlu. Si quiere música, ponga música. El agua. Es una palabra poderosa la que el pastor ha dado, ¿verdad? Es una revelación que si usted la guarda en su corazón, es la clave para tener una vida victoriosa en Cristo. Usted sabe que mucha gente viene a Cristo, que es gozoso, y al pasar de un tiempo usted ve que la persona va cayendo en desánimo, al final termina apartándose del Señor. Pero es porque no tiene las revelaciones tan poderosas como lo que es la sangre de Cristo, ¿verdad? La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino que son poderosas. Y la Biblia dice que el enemigo es un mentiroso, es astuto. Y